Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches. Este lunes nos desayunamos una Argentina totalmente cambiada después de las elecciones de primera ronda en Argentina, las elecciones PASO. El mercado reaccionó muy violentamente a todo lo que ocurrió en Argentina, generando una gran desconfianza en ese o hacia ese país. Y lo que hemos visto en estos días ha sido caída de precios de las empresas, una desvalorización del peso argentino que realmente ha sido muy violenta y nos pone en una situación de tener un vecino al cual tenemos ciertas ligazones que realmente nos preocupa y nos afecta en todo lo que son vínculos y ventas que se dan a nivel interno. De esto vamos a hablar hoy. A esto le tenemos que sumar también que durante esta semana hemos visto lo que se llama la inversión de la curva de tasas en Estados Unidos. Es decir, la gente está dispuesta a poner básicamente su dinero a más corto plazo porque tiene muchas dudas de lo que puede ocurrir en el futuro, y esto ya es un impacto a nivel mundial que se deriva de toda esta guerra comercial, que se deriva de la gran pelea entre los dos grandes del mundo, la China y los Estados Unidos. Tenemos hoy gente que nos acompaña para tratar de ver la visión desde el sector público y la visión desde el mercado de qué es lo que creemos que va a ocurrir y cómo deberíamos comportarnos nosotros. ¿Puede Paraguay aguantar esto? Si aguanta, ¿cuáles son las herramientas que necesitamos para que aguante? De esto estamos viendo cómo vamos a reaccionar y de esto queremos discutir en la noche de hoy. Quédense con nosotros y vamos al programa después de la pausa. Y vamos a comenzar hoy viendo qué es lo que ocurrió en Argentina en los últimos días. Esta ha sido una situación realmente muy importante. Esta curva que vemos acá, que es una curva de más o menos los últimos 45 días, vemos lo que ha ocurrido con el tipo de cambio del peso argentino contra el dólar. Hasta el 9 de agosto, fecha, digamos la última fecha, el último día hábil antes de las elecciones que se hicieron el 11 de agosto de las elecciones PASO. El tipo de cambio oscilaba en valor, o estaba en valores, cierra el día en un valor de 45, pero había oscilado mirando hacia atrás en valores de alrededor de 42. En este momento, en todo este tiempo, Argentina, estamos hablando de una inflación de entre el 45 y el 50%. Básicamente Argentina se estaba encareciendo para los argentinos y se estaba también encareciendo para los paraguayos. Esto generaba un impacto bastante interesante a nivel de ventas acá. Empezábamos a ver ventas argentinos, empezábamos a ver reducción del contrabando. 12 de agosto, lunes, el dólar amanece en una situación totalmente distinta en la Argentina, alcanzando valores alrededor de 55. El día 14 llega a valores de casi 60. En el intraday, en realidad, las transacciones pueden alcanzar valores inclusive que han superado los 60 en ese momento, y tenemos que al jueves había llegado a valores de alrededor de 56 pesos por dólar. Obviamente esto genera una situación bastante particular, bastante peculiar en cuanto a la diferencia de precio que existe entre Paraguay y Brasil. Con la cantidad de dólares que yo tenía, hoy puedo comprar mucho más productos en la Argentina, si bien hay un problema serio de precios también en ese país, ¿verdad? El nivel de transacciones que se ha generado
se ha frenado totalmente por el hecho de que la gente no está dispuesta a asignarle un precio. Esto obviamente ha generado distorsiones en los mercados cambiarios de la región, pero también los bancos centrales han intervenido en los mercados para cambiar eso. Cuando nos fijamos en esto es básicamente el precio de las acciones de empresas argentinas de gran porte en la bolsa de Nueva York. Estamos viendo el Grupo Financiero Galicia, que es un banco, Pampa Energía, una empresa destinada básicamente al tema energético, el Grupo Soperriel, también un grupo financiero importante, y YPF, una empresa petrolera, la empresa petrolera argentina más grande. Cuando empezamos a mirar los números, vamos a ver que en realidad se produce un desplome significativo, sobre todo en algunas acciones que pierden a más o menos el 50% de su valor, y esto se da en casi todos los casos, incluso en el caso de YPF, una empresa pública que de hecho podría seguir operando a pesar de quien quiera que sea el nuevo presidente de la Argentina. Y acá lo que vemos es una situación bastante peculiar. Lo que vemos es mucho miedo con relación a la Argentina. Estas posiciones que estamos viendo en estas láminas, donde vemos estas caídas, significa que la gente está asumiendo que la Argentina no va a mejorar y está dispuesta a salirse de una posición y perder incluso dinero en esa posición con tal de trancar la pérdida y decir hasta acá perdí y no estoy dispuesto a perder más. Esto significa una gran desconfianza para la Argentina. Argentina tiene un problema serio, que es un problema importante y que también lo tenemos que ver. Argentina tiene una deuda y tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esa deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional tiene un vencimiento antes del año 2022. ¿De dónde va a sacar el dinero Argentina? Es la gran pregunta que se hace en los mercados. ¿Cómo va a pagar eso? Una forma es obtenerlas del mercado interno, con lo cual seguramente esto que hemos visto de tipo de cambio seguramente tendrá valores todavía más complicados. Pero por otro lado tenemos la situación que seguramente puede impactar también, que es que Argentina salga a los mercados a pedir dinero. Para eso, a emitir bonos, a tratar de captar financiamiento. Para eso necesita un riesgo país que sea absolutamente distinto al riesgo país que hoy está teniendo de valores de arriba de los 1000 más o menos. Si miramos la siguiente lámina, vamos a ver que esto que ha ocurrido en el mercado internacional también ha ocurrido en el mercado interno de la Argentina, ¿verdad? Teníamos un Merval que había alcanzado antes del proceso electoral alrededor de 43.000 y se desploma a valores que hoy están oscilando en alrededor de 30.000. Esta es una pérdida de alrededor de 35% del valor de todas las acciones que cotizan en la Argentina. Los argentinos se volvieron en días mucho más pobres. Y esta es una situación realmente complicada y le está costando seguramente llegar al extranjero, y Paraguay no va a ser la excepción. Nosotros tenemos mucha gente que está muy vinculada a la Argentina. Nosotros tenemos una población muy fronteriza y esto juega un rol muy importante. Cuando miramos este mapa que estamos viendo, vamos a ver que en realidad Paraguay tiene una particularidad muy importante. Paraguay es uno de los pocos países que tiene sus 3 ciudades más grandes en la frontera. Esto es seguramente inédito en cualquier otro país del mundo. Alrededor de 2 de cada 3 paraguayos viven a menos de 20 kilómetros de la frontera. Una frontera muy permeable, una frontera donde circula mercadería, una frontera donde seguramente lo que vemos es que la situación de la gente es aprovechar el diferencial de precios que tiene. Hemos tenido una serie de shocks durante el último año y un poco más incluso, donde hemos perdido valores de nuestros productos, se nos ha caído parte de la producción granelera,
gran parte de los compradores brasileños y argentinos que inundaban los shopping, las tiendas, los restaurantes en Asunción y en otras ciudades del Paraguay han desaparecido y los paraguayos han vuelto a una vieja costumbre de comprar donde es más barato y parecería ser que lo más barato es siempre lo de contrabando. Y cuando empezamos a mirar, esta es la situación con la que nos encontramos hoy con los precios. Y empezamos a ver que estos son productos de la canasta familiar, productos muy corrientes. Y si miramos la última columna, la columna más de la derecha, vamos a ver que en general tenemos en la mayoría de los productos valores de alrededor del 30% en promedio, que estamos más caros que los valores que tenemos en la Argentina. Y esto estamos hablando de solamente al otro lado del río, ¿verdad? ¿Qué significa esto? En una situación donde el paraguayo ha visto que se ha perdido empleo o que su empresa empezó a despedir gente, donde empezamos a ver que esta crisis se acercaba y se nos volvía cada vez más doméstica y entraba a nuestro hogar, lo que empieza a buscar la gente empieza a buscar precios, empieza a buscar la forma de hacer rendir más ese presupuesto que posiblemente está en riesgo con toda esta situación. Posiblemente veamos que esto se traduzca en pérdidas a ciertos niveles. Teníamos una expectativa antes de las elecciones de que si se sostenía el gobierno, posiblemente íbamos a ver un tipo de cambio equilibrado y ese tipo de cambio equilibrado se iba a traducir en ventajas de precios relativos favorables a Paraguay, que estructuralmente debería tener mejores precios que la Argentina. Sin embargo, los resultados electorales han hecho que esto cambie radicalmente y posiblemente continuemos en esta tendencia por lo que va de este año por lo menos. Vamos, después de la pausa, a hablar con dos personas que conocen mucho desde dos perspectivas distintas, una perspectiva del sector público y una perspectiva del sector privado. Y vamos a ver qué es lo que nos espera, qué es lo que se puede hacer y hacia dónde nos podemos ir como país a partir de toda esta situación bastante tumultuosa y bastante complicada que está viviendo todo el barrio, toda la región y en general también el mundo. Quédense con nosotros. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Estamos hoy con el presidente del Banco Central, el doctor José Cantero. Buenas noches, José, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Manuel. Un gusto realmente compartir contigo y con las personas que están escuchando. Y estamos también con Ramón Zarza. Ramón Zarza fue superintendente de Banco Itaú en su momento, fue viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, una persona muy conocedora de todo lo que es el mercado financiero y el mercado cambiario. Buenas noches, Ramón, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches a todos, buenas noches, presidente. Y bueno, como habíamos dicho en la introducción, básicamente hoy queremos ver, Paraguay ha recibido una serie de shocks durante todo el último año, por llamarlo de alguna manera, tal vez un poco más incluso ya de un año, vinculados a devaluaciones de países vecinos, vinculados a un problema de sequía que tuvimos, un problema de inundación que vinimos después, baja de precios de commodity. Hoy estamos enfrentando una situación, esta semana que ha transcurrido, esta semana hábil que ha transcurrido de las elecciones argentinas, han demostrado una Argentina que básicamente le cobró, o un mercado internacional que le cobró a la Argentina su cambio de visión política. Lo podemos poner de esa manera, ¿verdad? Por otro lado, también se empezaron a notar algunos impactos a nivel internacional que creo que son muy significativos. O sea, una inversión de la curva de tasas de interés en Estados Unidos. Es la primera inversión que se da desde el año 2007 más o menos, y estas son precursoras de crisis a nivel internacional. Vamos a comenzar contigo, José, a ver ¿qué está pensando el Banco Central con relación a todo esto? Porque en realidad es una situación tumultuosa
A nivel internacional y en el barrio también, ¿verdad? Yo creo que esa es la palabra. Es un año con la palabra tumultuosa y quizás si vemos desde el 2002 es el año de los shocks sucesivos, algunos transitorios, otros permanentes, algunos de ellos de índole interno, otros externos, pero como hay tanta volatilidad no sabemos si lo transitorio se va a convertir en permanente. El caso de Argentina es uno de esos ejemplos. Argentina se convirtió en una olla de presión y esa olla de presión se sintió a través de dos termómetros, que es el tipo de cambio, con una apreciación muy importante en un día de 33%, apreciación del Yo lo que dólar. le decía a la gente normalmente es, esto es como que vos hubiese dormido el viernes con un tipo de cambio de 6.000 y te despertabas el lunes y el tipo de cambio estaba a 8.000, acá en Paraguay, ¿verdad? Imagínate los problemas, ¿verdad? Y además la pérdida de confianza a nivel internacional del riesgo país, que es otro termómetro. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si esos cables conectores que tenemos con Brasil, con Argentina, son muchos y son gruesos. ¿Y qué impacto nos puede dar? Y probablemente la respuesta sea de que a lo largo del año nuestra economía se diversificó mucho en términos financieros. Hoy no estamos tan vinculados como antes. No tenemos depositantes como tiene Uruguay o turismo como tiene Uruguay. O sea, es una economía, la nuestra, que hoy estamos menos vinculados a Argentina, quizás un tanto desacoplados. Nuestras exportaciones, al ver en términos generales, representa 10 o 15% y básicamente 50 de eso es soja y 50 es energía. O sea, es una economía muy sólida la nuestra, que ante este escenario tenemos que preguntarnos, ¿todos estos choques van a seguir adelante y cuáles se van a convertir en permanente? El choque, por ejemplo, de los precios de la soja desde el 2014 parece que va a ser, ya es algo permanente e irreversible. Y ante eso las preguntas tienen que ser mayores. ¿Qué vamos a hacer para garantizar 15 años más de crecimiento, 10 años más? ¿Es lo que tenemos suficiente o hay que hacer otras cosas más allá de la injerencia o de las actividades macroeconómicas, de la política monetaria, por ejemplo? ¿Cómo reacciona, Ramón, el mercado ante estos eventos que estamos viviendo? Bueno, en realidad yo me voy a referir más a las cuestiones inmediatas, ¿verdad? Función de tu pregunta. Y esta devaluación grande del peso argentino va a impactar en el comercio fronterizo sobre todo. Vamos a tener probablemente el mismo consumo, pero menor recaudación fiscal de aquí a fin de año, por lo menos, que es el periodo de tiempo en que va a durar este tumulto argentino, ¿verdad? Porque 21% menos de IVA más la devaluación van a hacer que los productos argentinos sean extremadamente baratos, van a cruzar la frontera, se va a seguir consumiendo en Paraguay, pero ese consumo no va a tributar el IVA y va a ver impactado en el Ministerio de Hacienda, en la fuente 10, ¿verdad?, de financiamiento, va a verse impactado en el Cuando porcentaje. empezamos parecía ver que los argentinos empezaban a volver, que el contrabando se descomprimía. Parece ser que ahora ocurrió en sentido contrario, ¿verdad? O sea, se abarató mucho la Argentina para el paraguayo. Eso significa no solamente seguramente menor contribución, sino menor demanda en empresas paraguayas también. Con ¿verdad? todo el impacto que lleva la disminución de eso, ¿verdad? Las empresas paraguayas no van a vender lo que normalmente vendían porque el contrabando va a sustituir esos productos. Entonces, ese impacto se va a ver probablemente en las empresas también, en la empresa privada, parte de la parte de recaudación que va a sufrir el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y bueno, y hay que enfrentar eso porque por lo menos el resto del año va a ser así. Imaginemos que el tema de la devaluación eventualmente vaya corrigiéndose. Ese 21% menos de IVA significa que el producto argentino en Argentina va a costar un quinto menos. Eso solo ya va a impactar en el comercio fronterizo con Argentina. Y muy pronto vamos a empezar a ver eso. Los pocos argentinos que veíamos que estaban volviendo, bueno, van a dejar de cruzar la frontera de nuevo y vamos a tener ese impacto en esta tormenta perfecta que estamos teniendo hoy, ¿verdad?
Yo me quiero referir nomás al tipo de cambio real. Respecto a Argentina, hasta el mes pasado estábamos depreciados. Hubo una corrección y esa corrección se vino porque los precios en Argentina, la inflación comenzó a aumentar y cerró esa brecha. Y en términos, el tipo de cambio real, que recoge el tipo de cambio nominal, su variación, y también recoge la variación de la inflación respecto a nuestro país con otro o con otros cuando se trata multilateral, hoy Paraguay tiene un tipo de cambio real levemente depreciado, digamos en equilibrio. Es muy probable que hoy en Argentina las transacciones no se realizan porque en la cabeza las personas no saben a cuánto fijar un precio, no saben cómo vender un producto y es muy probable que ante esta situación entren en un terreno de mayor inflación y eso nuevamente va a hacer que esa diferencia se vaya cerrando. En el caso de Paraguay, nosotros tenemos un mercado, un Banco Central orientado a un objetivo de inflación a través de metas de inflación de este esquema, que hace que estas diferencias se puedan corregir por las diferencias que existen en el mercado, por la situación de Argentina, que es una situación de crisis. Difícil de seguir a un país con crisis, es como seguir a una persona que tiene taquicardia. Uno quiere decir, bueno, necesito ese nivel y nuestro cuerpo no puede hacerlo. Entonces solamente ellos se corrigen a sí mismos en estos niveles de precios descontrolados, tanto de tipo de cambio como de inflación que va siguiendo ese proceso. ¿Cómo nos protegemos de esto? Nosotros como... perdón, sí. ¿Qué está pensando él? Creo que es mejor. ¿Qué está pensando el Banco Central? ¿Qué está pensando? ¿Cuál sería el impacto del lado política monetaria? Yo quiero hacer una distinción, o me gustaría hacer una distinción entre lo que fue Argentina antes del acuerdo con el Fondo Monetario y esta situación, que es una situación de una pérdida de confianza, particularmente en Argentina. El año pasado y parte de este año estábamos en un entorno de subidas de tasa de interés de la Reserva Federal y eso cambió totalmente los riesgos, el apetito de riesgos de los inversionistas internacionales y hubo una corrida generalizada. Hoy no estamos atravesando... Una salida de fondos de la salida región. de todos los Sí. países emergentes. Y esa fue una combinación sí muy compleja. Hoy ese choque se revirtió. Y es muy probable que la Reserva Federal de Estados Unidos siga en un proceso de reducción de tasa de interés ante los riesgos de menor dinámica en la economía de Estados Unidos, como se espera, y en la economía global por todos estos riesgos de crisis o de guerra comercial y todo eso, lo que trae eso. Pero hoy estamos en una situación muy particular argentina, de una pérdida de confianza argentina, que se trasladó un día a otras economías de la región, pero después eso se normalizó a nivel regional. Y Argentina sí está en un problema particular doméstico que se puede agravar si hay otros condimentos internacionales, pero ese no es el momento de hoy. El mercado cambiario muy tranquilo desde que ocurrió esto. Las intervenciones también del Banco Central para tratar de normalizar o de calmar. Totalmente. De todos modos, venimos de esta etapa, digamos, de diversos tipos de shocks que nos han afectado. Tenemos una economía que con suerte va a crecer algo durante este año y creemos que esa es una situación bastante complicada para mucha gente, ¿verdad? ¿Cómo se ve el año que viene? Lo primero es reconocer que nuestra economía tiene un resorte que funciona. Nuestra economía es una economía bastante sana. Y cuando recibimos choques, principalmente en el sector agrícola, que este año se magnificó al sector de las hidroeléctricas por la carencia también de agua, ambos representan 9% del PIB, ambos tuvieron un choque de 20% que afectaron estos dos sectores. Pero hay un shock también en el sector industrial y también en el sector comercial. Pero por supuesto, pero tenemos esta capacidad de rebotar rápidamente porque nuestra macroeconomía
es sana. No es la misma situación de otros países donde hay incerteza en lo que pudiese ocurrir, no se sabe cuánto se va a invertir, qué invertir, no hay capacidad de análisis inclusive en la cabeza de los consumidores o de los empresarios. Ese no es el caso de Paraguay. Nuestro país tiene una capacidad de rebote y eso se debe a que tenemos un sistema bancario muy sólido, una política fiscal muy congruente con la estabilidad, que es ampliada con una política monetaria también y se refleja en nuestras cuentas externas, no tenemos déficit abultados, o sea, tenemos todas las condiciones para el rebote y es una cuestión de que se alineen los astros, pero las condiciones están. ¿Qué piensan, qué están pensando las empresas en este momento? ¿Cómo están actuando las empresas y dónde le está apretando el zapato, por decirlo así, Ramón? Yo creo que, bueno, de nuevo, las cuestiones inmediatas acá van a hacer que las empresas van a empezar a mirar, van a disminuir la velocidad de sus proyectos. Tal vez lo lleven adelante algunos, pero no más con la misma velocidad que lo tenían antes de esta crisis, ¿verdad? Varias crisis que vinieron dándose, van a tener unos problemas de caja a lo mejor, porque van a vender menos, pero de hecho yo creo que se sentarán a mirar de aquí a fin de año cuáles son las circunstancias que se van dando para que ellos o continúen con sus proyectos, lo detengan o lo cancelen. No creo que se cancelen, ¿verdad? Pero sí estoy seguro que la velocidad de la inversión, de los créditos, van a disminuir, porque es un momento de inestabilidad, aunque sea perceptiva, ¿verdad? Y la volatilidad esta va a continuar. Entonces probablemente la velocidad disminuye y hasta se cambien algunos planes. Eso creo que es lo que va a pasar en las empresas. ¿Está asustada la gente? Yo creo que no está tan asustada como cautelosa para ver cómo se desarrolla, porque acá cambian las cosas, lo dijimos antes de entrar, ¿verdad? El miércoles era una situación, hoy es otra, en la Argentina por ejemplo. Entonces hay que ser, y de hecho hay que ser prudente, ¿verdad? Yo quiero señalar que, bueno, que nuestra economía no está muy integrada con si volvemos al caso de Argentina, pero también si te acordás, todas las medidas restrictivas que impuso Argentina en su momento, significó una oportunidad para Paraguay en la capacidad de ganar mercados en la carne. Paraguay, mientras Argentina iba cediendo ese lugar, Paraguay fue tomando. Lo mismo ocurrió con la industria aceitera. Que fue una oportunidad para Paraguay y yo creo que en este escenario donde el impacto de lo que pudiese ocurrir en Argentina no va a ser como el 2002, eso está garantizado porque hoy somos una economía mucho más diversificada, menos dependiente financieramente de Argentina, pero tenemos una gran oportunidad y también el sector empresarial de Argentina de atraer inversión extranjera de ese país, probablemente ya no en esos sectores, sino en sectores más industrializados, como el de alimentos, donde Argentina tiene una alta competitividad, y en nuestro país, con un escenario donde los inversores, los empresarios pueden pensar, proyectar, planificar, a la vez encuentran un escenario de menores costos. Así es que yo creo que hay una pieza, un ambiente, un espacio de oportunidad y tenemos que orientarnos de forma inteligente, pero tenemos las condiciones para resistir y la capacidad para aprovechar también. Vamos a ir a un corte y después del corte vamos a seguir con nuestros invitados conversando sobre este tema de las volatilidades externas y cómo nos van a afectar en Paraguay. Nos vemos después de la pausa. Y estamos conversando con el presidente del Banco Central y con Ramón Zarza, ex viceministro de Hacienda. Básicamente, la situación, y creo que está muy claro, ¿verdad?, el hecho de que la situación no es la misma que la del 2002. Y Paraguay tiene que jugar un partido, donde tenía que jugar un partido muy defensivo, por llamarlo de alguna manera, Paraguay. Hoy Paraguay puede tomar un partido ofensivo.
creo que todo, quien más, quien menos, ha escuchado algún amigo, pariente argentino que te dice, che, no hay algún lugarcito por ahí, ¿verdad? Para ir a hacer algo. Este tipo de cosas que se dan en la vida común y corriente también creo que se pueden dar en muchos sectores. Pero hay espacios a nivel micro que también son importantes de considerar. Nosotros hoy estamos utilizando gran parte del poder de crushing de Argentina para procesar nuestra soja, por el hecho de que gran parte de esa soja que se convierte en aceite y harinas argentinos pueden ser exportados a China, hoy el mayor comprador de soja del mundo, y que no le está comprando a Estados Unidos. En algún momento dado nos pusieron un régimen de admisión temporaria durante el gobierno de Cristina Kirchner que impidió el ingreso de soja paraguaya y soja boliviana a las fábricas argentinas. Eso hizo que se instalen fábricas en Paraguay, y esas fábricas que se instalaron en Paraguay no tenían problema porque en aquel momento el mercado estaba normal. Hoy el mercado es otra cosa a nivel sojero, ¿verdad? Tenemos que Estados Unidos está fuera del mercado chino, el mayor comprador del mundo. Ha caído la demanda por primera vez en los últimos 30 años a nivel sojero. Nosotros no tenemos relaciones con China, tenemos que disputar todos los mercados, menos China, con Estados Unidos, el productor más grande del mundo en el negocio. En carne pasa algo similar. China, con este brote de fiebre porcina africana, está dejando de consumir carne de cerdo, va a empezar a consumir carne bovina. Va a importar, se estima 900.000 toneladas de carne y nosotros no estamos ahí. ¿Presenta esto algún riesgo extraordinario dado este vínculo de hecho que tenemos y el otro vínculo que tenemos, que creo que también es importante, porque creo que es importante para mucha gente a nivel micro? 55% de la población paraguaya vive a menos de 20 kilómetros de la Argentina, una frontera porosa por donde pasa mercadería que arbitra básicamente los tipos de cambio, las diferencias de precios que existen. Y por otro lado tenemos una población paraguaya relativamente grande que envía remesas, ¿verdad? Yo no creo que venga esa población, pero que envía remesas. Básicamente Argentina se vuelve una gran incógnita en estos próximos meses, con un cambio de gobierno que ha dado muy pocas señales de lo que va a hacer en lo económico, porque realmente uno sigue lo que ha dicho Alberto Fernández y hay muy poco dato, ¿verdad? Hay muy poco dato. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo navegamos estas aguas turbulentas a las cuales le tenemos que sumar a las aguas de Brasil? Que Brasil es un país que no puede recuperar su crecimiento, donde se hablan de una serie de reformas muy, muy lentas todavía, claro. ¿verdad? Hay dos riesgos en la región. Uno ya se materializó, que es del lado argentino, con estas elecciones primarias. Y del lado brasilero, el riesgo eventual es la no aprobación de la reforma de pensiones que puede imponer. Yo creo que nosotros tenemos que ratificar que estamos por el camino correcto. La dirección que nuestro país tomó ya hace tiempo es la correcta. Y probablemente hoy Argentina esté tomando la dirección incorrecta, y la velocidad a la que va a emprender esa dirección incorrecta va a ser muy rápida, probablemente. En este escenario donde nosotros tenemos todas las columnas bien sólidas y que estamos garantizando con un ambiente también para esa industria, tenemos que pensar en la fase 2. Soja, carne, yo creo que son dos motores que llegaron a cierto nivel, que obviamente hay espacios para mejorar, pero tenemos que ir a una fase 2 de industria, de manufactura de origen industrial, ya no manufactura de origen agropecuario, frigoríficos, aceite, pasar a la otra fase de alto contenido tecnológico y que genere empleo. El año pasado Paraguay exportó por primera vez $1 billón en manufactura de origen industrial. En los próximos 5 años podemos exportar, tenemos toda la capacidad de exportar 3 billones, 4 billones. Con esta es un país bastante estable, orientado a las oportunidades de mercado. En Paraguay no existen estas prácticas de confiscación, de congelar precios, de
O sea, todo eso Derecho no, de propiedad, claro. derecho a propiedad, claro. Todo eso no está luego en nuestro ADN. Entonces, con esto yo creo que en este escenario de turbulencia, para mí es muy importante ratificar lo que somos, la trayectoria que estamos tomando y pensar en grupo, en sociedad, todas estas oportunidades que hoy ya se están vislumbrando con la manufactura de origen industrial. Y te hago una pregunta, por ejemplo, dentro de una nueva turbina. Por ejemplo, ¿cuántas centrales hidroeléctricas tiene Brasil? No sé, tiene una cantidad, ¿verdad? Más de 1000. Desde Sí. la micro, pequeña, mediana y grande. Según Wikipedia, 1200. Sí. Paraguay, ¿cuántas puede tener? Y ya está todo mapeado. Y esas son inversiones del sector privado. Pero Brasil no tiene como un propósito en sí mismo, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para el sector industrial. Y nosotros tenemos ese potencial de crear esta nueva turbina para crear otras turbinas. Una turbina de base, que es un sector industrial o un sector de servicios, también se puede considerar que puede generar encadenamiento, pero a la vez tenemos, yo creo que a mí me gusta pensar que estamos y ratificar que estamos en el camino correcto, que no somos lo que son otros países de la región y que tenemos todas las condiciones para aprovechar las oportunidades, para rebotar y para transformar nuestra economía. Yo creo que está clarísimo que nosotros tenemos impactos internacionales, por un lado, que podemos aprovecharlo, tenemos mano de obra disponible, creo que tenemos electricidad disponible. Estamos en un nivel subóptimo que podemos mejorarlo y creo que hay un espacio muy grande para crecer en términos de poblaciones. Hay espacios como construcción, vivienda, en fin, infraestructura en general donde realmente podemos crecer y faltan algunos temas. Sin embargo, la gente está preocupada. Tuvimos una crisis política que no se puede negar, ¿verdad? Que creo que ha impactado y ha generado por decirlo de alguna manera, un enlentecimiento de las actividades económicas generales. Estas son las cosas que siempre nos critican también, siempre nos dicen, Yo quiero, sí, en números macro claro, sos un chiche, no, pero a nivel institucional tenés problemas. pero si vos recogés nuestra historia reciente, 15 años en que el crecimiento y la democracia y la fortaleza institucional estuvieron de la mano. Y relativamente todos nuestros problemas de estabilidad política siempre fueron cortos y de rápida solución. Comparando con Argentina, comparando con Brasil, comparando con cualquier país, nosotros, yo creo que a lo largo de estos 30 años de democracia hemos tenido la capacidad o el capital de resolver nuestros problemas. Y yo creo que cada vez nos va a resultar más fácil resolver problemas porque la democracia está para eso, o sea, para tomar decisiones juntos, resolver problemas, y tenemos esa capacidad. Si vos ves cómo se ahondan los problemas políticos en la región, donde gravitan de un extremo al otro, nosotros no tenemos eso. Tenemos una fortaleza, y las fortalezas yo creo que hay que comenzar a valorar, hay que comenzar a internalizar, porque si nos vamos a centrar exclusivamente en resaltar nuestras debilidades y desconocemos otras cosas que de afuera valoran, pero nosotros no gravitamos, resolvemos rápido. ¿Cómo nos afectan estas crisis a nivel de mercado, Ron? Bueno, yo concuerdo acá con el presidente que por supuesto que en los últimos años se hicieron bien las cosas, no se suele mencionar, pero estamos como estamos porque se hicieron bien las cosas. Hubo un crecimiento real en la economía en Paraguay y eso hizo que muchas empresas inviertan acá. Empresas que estaban establecidas invirtieron más y vinieron nuevas empresas, ¿verdad? Nosotros estamos hoy tal vez enfrentando una situación diferente, ¿verdad? Hace unos años atrás casi siempre éramos víctimas. Hoy hasta en algunos casos somos protagonistas, ¿verdad? Estamos llegando al billón, esa información no sabía, la información
es importante para nosotros, ¿verdad? Yo creo que este tipo de situaciones, sobre todo políticas y los shocks externos, por más de que impacten o no mucho, tienen su efecto en las decisiones de las empresas, en qué tanto invertir, qué tan rápido voy a invertir. A mediano y largo plazo creo que las decisiones no van a cambiar, pero en este tipo de coyunturas es como que si me iba en cuarta, me iba en segunda, tal vez en tercera ahora. Eso es lo que va a pasar. Y eso yo puedo sentir en las empresas que estamos trabajando, yo puedo sentir esa sensación de vamos más despacio, pero sigamos avanzando, ¿verdad? Yo creo que en el mercado de dinero, el presidente tiene más información, hay una especie de cautela también. Hoy tuvimos hace poco una información muy importante al mercado y para el país también, ¿verdad? Para afuera. Yo creo que ese tipo de cosas se van a seguir dando. Esas son cosas positivas y seguro que tenemos cosas positivas, ¿verdad? Yo estoy optimista respecto a lo que va a pasar. Pero en este momento, esta coyuntura obliga, de hecho, a ser prudentes. Porque hay inversiones importantes en camino, ¿verdad? Y bueno, estas cosas afectan. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra economía? Y la naturaleza de nuestra economía es que recibamos choques del sector climático y lo tenemos que recibir cada tanto. Es como cuando vos salís de tu casa, hay una probabilidad de que choques o que te caiga en un bache. Pero la pregunta es, ¿el auto que tenemos es sólido para resistir? ¿Aguanta o no? ¿Verdad? Y nuestra economía va a seguir resistiendo, va a seguir siendo embestida por estos choques y los choques van a ser más frecuentes. ¿No te preocupa regional, el endeudamiento de las empresas? Regional o ese es un dato que estamos trabajando en el Banco Central para tener balances y estado de resultados por sector económico. De aquí a poco vamos a tener un entendimiento más claro. Obviamente es un dato que va a ir más allá del endeudamiento del sector financiero, también no financiero, y nos va a permitir tener un entendimiento, pero a lo largo de este tiempo la sumatoria de la fortaleza de los pequeños balances también es la sumatoria del gran balance y viceversa. Si este gran balance está mal, estos pequeños balances también van a estar muy deteriorados como ocurren en otros países. Pero aquí a poco vamos a tener una información más estadística, con mayor precisión para poder decir y tomar medidas macroprudenciales. Estados Unidos peleándose con China. O sea, esta es briga de cachorro grande, dicen los brasileños, ¿verdad? Tenemos problemas, en realidad gran parte de estos impactos, muchos de estos productos intermedios que se venden desde China a Estados Unidos se convierten en productos finales, nos terminan impactando también a nosotros, sí, ¿verdad? Leía un estudio del Instituto Kiel en Alemania que decía que en realidad los países que reciben importaciones desde los Estados Unidos y desde Europa posiblemente tengan más impacto que inclusive que los Estados Unidos por esta cuestión de bienes intermedios a la que me refería, ¿verdad? ¿Cómo posiblemente una desaceleración global, ¿verdad? Posiblemente ciclos económicos, un ciclo económico que le agarra una etapa de recesión conjunta a los grandes países del mundo, ¿verdad? Estamos hablando de las grandes economías, Japón, Europa, China, Estados Unidos. ¿Qué nos deparan los próximos años? Está difícil. El 2008 fue una crisis internacional, pero China fue nuestra locomotora. Hoy la batalla que se está librando puede dañar a China. China puede dejar de ser esa locomotora, pero una batalla que no solamente apunta a reparar los desbalances financieros de la balanza de pagos, es una disputa también que estratégicamente apunta al futuro. ¿Quién va a liderar la inteligencia artificial? ¿Quién va a liderar la economía de Internet de las cosas, de todo este mundo digital? Entonces va a ser... Se ve como un mundo bipolar tecnológico. Es una guerra que va más allá de la guerra comercial, de la guerra de divisas, y apunta China, su plan estratégico 2025, algo así,
es estrictamente robotizado, tecnológico, es una economía de la inteligencia y es una disputa encarnecida por esa dominancia. Esto no se sabe qué va a pasar, pero es muy distinto al 2008 porque puede dañar a China y China es en cierta medida el gran devorador de todas las materias primas. Y tener dos locomotoras con problema en una eventual recesión global, sí va a ser problemático. Distinto a la del 2008, pero son solo conjeturas. Pero tenemos un hueco como Paraguay ahí, porque también hay una industria china que se ha ido encareciendo relativamente y ha tenido que compensar mucho de eso con eficiencia, ¿verdad? Y 100% robotizando. Y por eso, generando eficiencia, Sí. generando mayor productividad, ha sido básicamente el espacio que han utilizado. ¿Cómo competimos nosotros en estos espacios donde lo que nosotros necesitamos es tal vez no tanta inversión en capital, no tanta inversión en robotización, sino más bien algo más intensivo en mano de obra? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el mundo no se va a transformar de la noche a la mañana en algo totalmente... Hay espacio para una industria de alto contenido tecnológico que demanda mano de obra importante. Nosotros tenemos que ver, bueno, cuál es la industria de alto contenido tecnológico que genera mucho valor agregado, que a la vez genera mano de obra, no son muchas. Cable es una de ellas, por ejemplo, cable para vehículos. Pero hay que identificar ese tipo de industrias que estén acorde a nuestras necesidades y a que nuestra macro se vuelva más resiliente, nuestra economía. La macro es resiliente, pero necesitamos ir a una resiliencia de nuestra estructura, a una economía más diversificada y la mejor forma de hacer es importando esa inversión extranjera directa. La forma más rápida. ¿Qué nos falta porque nosotros tenemos una linda historia que contar de hace tiempo ya, ¿verdad? No es una cuestión nueva, no es una cuestión de ahora, es una cuestión que tiene 15 años más o menos ya, tal vez un poco menos si es que tomamos los números en la forma en que se fueron dando. ¿Por qué hasta ahora la gente no viene? ¿Qué falta para que venga? ¿Cuál es esa media milla más que tenemos que transcurrir para poder realmente generar un impacto importante? Como el impacto que se dio en algún momento dado, yo siempre le digo a la gente, la agricultura acá se transformó por una migración brasilera. Totalmente, desde los 70. Que desde los 70, gente que tenía una tecnología distinta que se fue a instalar en un lugar donde los paraguayos no se iban a instalar, desarrollaron toda una zona y generaron un nivel de productividad distinto al cual se sumaron muchos paraguayos y que generó un impacto. Debería pasar algo así, una gran migración de gente que viene de otro lado escapando de problemas, Yo creo o las cosas se van a ir dando más orgánicamente. Bueno, Paraguay desde 1870 y desde 1880 con más fuerza, toda su agenda fue traer gente. Y eso se logró después de 100 años, en 1970. Pero el desafío hoy no es solamente traer gente, sino traer empresas. Y si uno tiene un objetivo de decir 100 por año o 200 por año, no sé, el objetivo también define la acción, pero también internamente hay una agenda que se tiene que hacer para construir esa credibilidad hacia afuera. Nosotros no somos conocidos. O sea, Paraguay es un país que muy poco conocido, con un estereotipo muy desfavorable. Pero regionalmente, no internacionalmente. Regionalmente cambió. Pero regionalmente hoy nuestro estereotipo quizás es un país mucho más seguro. Internacionalmente hay que seguir construyendo eso. Es un tema de relatos también. Y lo mejor del relato es cuando todos relatamos lo mismo. Sector privado, sector público. Y para eso tenemos que saber lo que somos. Creo que la gente ha ido aprendiendo y se siente medianamente orgullosa de la gestión. El mercado está abierto para atraer gente,
¿Está colaborando en esta situación? ¿El sector privado está colaborando en esto, Ramón? Sí, está colaborando, claro. Hay mucho contacto con el exterior, hay mucha consulta del exterior, hay mucha visita específica del exterior, explorando oportunidades. Yo tuve varias reuniones como personal con inversores de afuera que vienen a investigar distintos rubros y van analizando las probabilidades versus el lugar donde están. Y Paraguay claramente ofrece oportunidades, no hay duda de eso, ¿verdad? Solo que en alguna medida hay un desconocimiento, y bueno, esa es la labor que hacemos nosotros, poner sobre la mesa las realidades del Paraguay y tratar de concretar proyectos que tienen la gente que viene de afuera, ¿verdad? Y gran parte de esos proyectos quizás ya estén en línea, pero para que se concrete también lleva su tiempo. Y una vez que se concretan estos proyectos, por ejemplo en el sector forestal o la industria del sector forestal, cuando se concretan eso da también más fuerza para seguir en esa línea. Sí, a mí me preocupa de repente algunas cosas. Gran parte, las inversiones industriales más grandes que han venido al Paraguay posiblemente en los últimos años han sido las fábricas de crushing de soja que se han instalado en la zona de Villeta, ¿verdad? Dos que vinieron simultáneamente, inversiones de casi 500 millones de dólares en solamente dos empresas. Ha sido extremadamente importante, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, es una lástima que el jugador mejor vendido de fútbol en Paraguay haya sido Roque Santa Cruz, creo que en el 99, ¿verdad? Esto te da una pauta también de que necesitamos hacer algo más con relación al fútbol, ¿verdad? Porque después de 20 años pasaron. Creo que necesitamos un impulso y necesitamos una nueva visión. ¿Cómo creen ustedes, y tenemos creo que 2 minutos para esto, cómo creen, cuál es el pasito más que tenemos que dar? Si tuviésemos que apostar una ficha, ¿a qué le apostaría? Yo creo primero ratificar que el camino que tomamos es el correcto y da gusto dar pasos en el camino correcto. Nosotros tenemos que crear nuevas turbinas. Las turbinas que tenemos, las tradicionales... No son turbinas de Itaipú, ¿verdad? No, son turbinas de la economía. Que mueven la economía. Que mueven. Claro. Y tenemos que generar, y la forma más rápida es visualizando cuáles son y orientándonos para importar esas turbinas, para traer a través de la inversión extranjera directa. Sector cerdo, hoy exportamos 11 millones. Así como en el 2003, que vos siempre comentabas que exportamos carne, no sé, 60, 80, y después pasamos a exportar 1.200. Yo creo que si está dentro del delineamiento, sector privado, sector público, solo sector cerdo, de acá a 5 años podemos exportar 500 millones. Con inversión extranjera directa, lo mismo puede pasar con otros sectores de la manufactura de origen agropecuario. Y si visualizamos el sector industrial y nos proponemos, va a ser transformador. Ramón. Yo creo que tienen que ser esas industrias de impacto inmediato, ¿verdad? Como la de maquila de los cables, por ejemplo, la industria de las industrias, ¿verdad? Porque esas generan mucho empleo y nosotros estamos con nuestro bono demográfico de generar ese empleo, y esas industrias de las industrias generan ese empleo. No son muy difíciles de instalar y tienen un impacto inmediato, por lo menos en poco tiempo, para generar todo esto que nosotros necesitamos que se genere desde el punto de vista del empleo, ¿verdad? Yo me jugaría ese tipo de empresas, de tipo de industrias. Fomentar, facilitar, coordinar, estimular, ir a buscar, darle facilidades. Genera empleo muy rápido eso. Muchas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros. Realmente muy interesante. Tenemos muchos desafíos por delante. Necesitamos proveer estabilidad, confiabilidad. Creemos que estas son las cosas que realmente van a generar posiblemente un Paraguay todavía mucho mejor que el Paraguay que hemos podido desarrollar los últimos 15 años, y creo que el futuro es muy promisorio por delante. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,